Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, una semana llena de información en la que estamos tocando diferentes temas. Ya vimos uno importante que es la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Hoy estamos con un tema bastante pues sensible a perspectivas sociales, perspectivas políticas y electorales con nuestro buen amigo Iván Barrantes, que es básicamente cómo queda el gobierno después de la salida del ministro Amador, cómo se puede percibir todo lo que se movió alrededor de la salida de Amador con un tema que en Casa Presidencial y en general en el gobierno pues no era nuevo, que es el tema de la licitación de Daniel Oduber en Liberia, y cómo se está acomodando el tema político electoral, que aunque muchos decimos que es muy temprano, la realidad es que pasadas las elecciones municipales ya hay partidos y hay movimientos políticos que se empiezan a acomodar y empiezan a hacer conversaciones y empiezan a mover el ajedrez electoral político de sus respectivos partidos para ver qué tanta, pues buen ver, tanto buen ver tienen en el electorado. Y de todo eso, pues Iván tiene mucha información, mucha data y mucha lectura de qué es lo que está pasando. Iván, bienvenido. Gracias, Jonathan. Gracias por la invitación. A todos los que nos escuchan, nos ven por las diferentes plataformas. Y pues sí, el ambiente está movido. Era predecible que post elecciones municipales pues empezaran a darse movimientos y especulaciones. Aquí hay mucho de especulación, ¿verdad? Yo no he conocido disciplina donde existan más analistas que en esta. Entonces Sí. se da cuenta, todo el mundo opina y tergiversa y arma y unas teorías de la conspiración, ¿verdad? Bravísimas y unos supuestos, a veces sobre supuestos, pues muy erróneos, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, es parte del juego. Lo que sí es cierto es que ya empieza a moverse el naipe. eh, Posterior a las municipales, pues el primero en dar el primer golpe fue Antonio Álvarez de Santi, con su famoso propuesta de conformar una coalición de oposición. Eh, ¿Cómo viste ese llamado de Santi? Porque, a ver, una coalición no es algo descabellado ni nada nuevo, pero que lo haga él, siendo él dentro de Liberación quien es, y de la manera en que lo hizo, que nadie sabía lo que iba a apuntar, pues llama un poco la atención. sí, sí y no. Lo que pasa es que en Costa Rica no tenemos cultura de coalición, No, entonces para nada. se ve extraño, más si es alguien de Liberación, da lo mismo si es Antonio o quien fuera, porque hay la percepción de que Liberación no necesitaría una coalición por ser un partido tan grande. O sea, hay una idea mal concebida de que las coaliciones tienen que ser para partidos pequeños, ¿verdad? Que quieran agruparse y formar masa crítica. No necesariamente es así. Creo que es una salida bastante interesante porque tiene dos componentes. Un componente a lo interno, que es un poco dar un golpe en la mesa en un partido que pareciera que no pasó nada el 4 de febrero, cuando les pasó la maquinaria por encima y no hay una autocrítica, un mea culpa, ¿verdad? Hay una posición más objetiva con respecto al resultado. No se han dado Y cuenta de lo que pasó, me parece, ¿verdad? no, yo creo que hay una trampa ahí de pensar que la renovación, y un poco es el discurso del secretario general de ese partido, Miguel Guillén, de pensar que esto es un tema de renovación y de quitar nombres y poner otros. Y así no, eso no existe, así no es. Creo que el problema más profundo requiere más pensamiento y requiere una sana convivencia entre los liderazgos ya consolidados, los emergentes que pueden estar saliendo y lo que yo llamo el medio, los mandos medios, los que siempre están jugando ahí con ciertas posiciones de poder y pues que se mantienen ahí vigentes en lo que es un juego de poder dentro de un partido con vocación de poder. Es que hay que entender que eso es un partido grande, con historia, con vocación de poder, no es un partido pequeño, emergente, sin ser peyorativo, como lo puede ser Nueva República, como lo puede ser el PLP, que están en proceso de formación apenas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un partido ya con historia, Más de este, 70 años. más de 70 años, pues quien definió las reglas del juego, lo que va a ser el modelo de desarrollo de este país, les guste o no, es así, con el aporte de las ideas socialcristianas, el aporte del Partido Comunista y la Iglesia Católica como protagonista también. Ujú. Guste o no, ahora que están tan de moda, o por lo menos han salido del closet, los libertarios y liberales y otros especímenes debido
al triunfo de Milei, ¿verdad? En Argentina y a lo que está haciendo Bukele en El Salvador, aunque esos grupos pues les incomoda un poco esa realidad, pues esa es. Esto es un país de esencia socialdemócrata, camina a la orilla izquierda del río y donde el tema social tiene un protagonismo y una importancia muy grande y por eso es que el modelo ha entrado en crisis, porque ese modelo se ha agotado, la promesa hacia los sectores populares de que vía la educación, el esfuerzo, el emprendimiento, usted puede escalar en la pirámide social, es una promesa que no se está cumpliendo. Entonces, al no cumplirse, lo que vemos es que se toman entonces otros caminos poco ortodoxos, por decirlo así, llámese el narcotráfico y otras actividades a nivel de crimen organizado. Entonces, esa es la crisis que está actualmente el país. Entonces, en esa crisis, los partidos políticos históricamente son lugares o instancias donde se dan respuestas, donde se plantean ideas, donde se plantean proyectos, eh, ideológicamente hablando, se determina algún tipo de ruta que pueda dar respuesta y ahí es donde tenemos un problema de ayuno de liderazgos, ¿verdad? Pues yo creo que lo que hizo Antonio Álvarez está bien, es llamar la atención al interno, pegándole lo que yo le llamo un manotazo al panal, y hacia lo externo, pues tirando una idea, una posibilidad que es válida, porque lo que se está dando en el país es una dispersión electoral muy grande. Sí, En 1998, dos partidos concentraban el 95% del volumen de los votos. En esta última lo concentraron siete. Entonces, lo que te está diciendo la tendencia es que cada vez el volumen de votos, que hay más abstención también, se reparte entre menos gente. Eso quiere decir que para pasar a segunda vuelta, usted perfectamente lo puede lograr con el 15%. O sea, Chávez lo logró ahorita con el 18%. así es. Carlos Alvarado lo logró con el 17 punto algo, creo que fue. Bueno, Fabricio Alvarado pasará a la historia hasta la fecha como el candidato con menor porcentaje de votación que pasa a una segunda, o que gana una primera vuelta, más bien, con un 20% fue, Sí. o más o menos. Entonces, y no es porque lo esté haciendo mal, lo esté haciendo bien, lo que pasa es que al haber tanta dispersión, evidentemente los volúmenes se redistribuyen de otra manera. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa tendencia continúa y viendo los resultados municipales, donde ya partido como Liberación Nacional perdió del 32% al 23% casi se fue de participación electoral, una unidad pues que está estancada en su volumen, los demás partidos se trasvasijan los votos entre ellos, pero ya hay muchas opciones en el mapa, podría la dispersión crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que usted perfectamente puede ver una segunda vuelta en el 2026, por ponerle un nombre, PLP contra el Frente Amplio. Ya podría ser total y completamente factible. Porque tú al haber tanta dispersión y seguir creciendo la abstención, las barreras de entrada van siendo más frágiles. Ujú. Entonces es más sencillo, por decirlo así, pasar a una segunda vuelta. Y en ese momento, cuando el mercado electoral tiene esas características, es cuando toma sentido las coaliciones, que es grupos, partidos, organizaciones, llegan a la conciencia de que por sí solos no pueden construir la masa crítica suficiente y entonces se genera un proyecto político alrededor de un grupo de organizaciones que se pusieron de acuerdo para llevar adelante ese proyecto político. Ejemplos Iván, hay eh, ah, ah, muchísimos, ¿verdad? no, y a eso quería ir, aparte de los ejemplos que conoces vos de experiencias en otros países, ¿quién puede o cuál debe ser el perfil de un partido o un movimiento o una persona que haga el llamado a una coalición en un país donde eso no es una cultura como bien lo estabas diciendo? O sea, De Santi tira la idea, pero rápidamente todos los demás partidos protagonistas en el actual mercado electoral, es decir, legislativo, salen diciendo que no, que muchas gracias, que gracias por considerarlos, pues no nos mencione. Y dentro de Liberación también hay una suerte de que estás diciendo, entonces, ¿cuál es el perfil de la persona o movimiento o partido que debería pues empezar a trabajar la idea de una forma más concreta? A ver, es lógica que se dé esa reacción. De hecho, los dos primeros que reaccionan son, yo siempre he dicho que aquí hay tres candidatos fijos ya. Eli Feinsack por el PLP, Fabricio Alvarado por el PNG y nuestro amigo Zamora, ¿cómo se llama? Por el PNG, Fernando. Fernando. Esos son los únicos tres que tienen campo ya listo, definido.
si nos pusiéramos a especular nombres. Entonces, no es de sorprenderse que dos de ellos sean los primeros en salir, Ujú. porque evidentemente están pensando desde su perspectiva como candidatura ya prácticamente estructurada y formada para el 26. Eso es uno. Segundo, hay una suerte de percepción de que es mala palabra juntarse con Liberación. Es como un perro con sarna, ¿verdad? Creen que no hay que juntarse con él porque se te pega la enfermedad. Entonces, a pesar de que es el partido más grande, el que aporta mayor volumen, hay una especie de percepción negativa hacia el partido y que el partido colabora con todas sus contradicciones internas y sus pleitos de cantina, que llamo yo, que manejan en lugar de concentrarse en lo realmente importante. Pero más allá de eso, la discusión es otra. ¿Por qué tiene que darse una coalición? Puede darse por tres cosas. Una, por un tema ideológico, por ejemplo, veamos el Frente Amplio Uruguayo. El Frente Amplio Uruguay es una coalición de decenas, creo que son como 30 entre partidos políticos, organizaciones, movimientos de la sociedad civil, etcétera, porque llegan a la conclusión de que para poder llevar un proyecto político de centro izquierda moderada, o sea, el Frente Amplio Uruguayo es más de la ruta rosa y no de la ruta roja. La rosa son Chile, Uruguay, Argentina, eh, Colombia, yo lo metería ahí con Petro en ese rosado México. La ruta roja es más Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. En algún momento Honduras caerá ahí mientras se hace la limpia en ese país con respecto a lo que está pasando con Juan Orlando y el Partido Nacional. Pero digamos, es la conclusión a la cual llegan la centroizquierda en Uruguay y se conforman alrededor de un proyecto coalición y les va bien. Ahí estuvo Mujica, estuvo Tabaré, o sea, realmente, y han competido y realmente se proyectan muy bien para esta otra próxima elección. Eso puede ser una posibilidad muy fuerte acá. Realmente aquí la centro izquierda, hablemos de la izquierda más moderada hacia la izquierda, llegando hasta de lo más radical aquí puede ser el PT, Partido de los Trabajadores. Sí. O sea, todo ese espectro donde está el Frente Amplio, lo que fue el PAC, lo que fuera, podría ser algunas iniciativas que han salido ahí, como el Partido Justicia Social Costarricense, el movimiento sindical, la mesa de diálogo, la mesa patriótica, toda esa cuestión. Un momento, Sí, señor. está un gato ahí. Todo ese espectro por sí solo es difícil que alcance alguno de ellos independientemente de una masa crítica eh, competitiva. Tiene una lógica llegar a un proyecto político donde hay afinidad ideológica entre todos y es un poco resucitar aquella iniciativa que se dio en el 2013 que era la coalición viva. Ujú. Al final el PAC, más bien Otón Solís, fue el que realmente se salió del negocio y pues al final no hubo nada. Pero eso hubiera sido muy exitoso. Vea que el Frente Amplio solito con Villalta pues logró una posición bastante competitiva. O sea, si eso se hubiera traducido en un movimiento más unificado, no sé qué hubiera pasado en el 2014. Hubiera sido otra historia. De hecho, el 2014 es un hito para la centroizquierda porque, digamos, en la primera vuelta, sumando los votos del PAC y el Frente Amplio, es casi el 50% de la votación, un poco más. Y entre ambos partidos sumaron 22 diputados. O sea, yo creo que históricamente, Nunca no ha sé estado así. si en algún momento, sí, fue una debacle, porque 4 años después apenas logran el 19% de la votación, entre lo que logró el PAC y lo que logró el poquito ahí, el Frente Amplio con el candidato que tenían, Araya, y de ahí pasaron de 23 diputados a 11. Y en esta elección, pues ya quedan reducidos a 6 diputados y a la votación del Frente Amplio, que creo que fue un 9%. O sea, Más o menos. entonces hay una pregunta muy interesante que yo siempre me hago. Si en el 2014 esa centroizquierda tuvo el 50% del volumen y en la última elección apenas logró, si acaso raspando el 10, ¿dónde está toda esa masa crítica? ¿Dónde está repartida? Entonces, cuando uno analiza, uno dice, no, hay mercado para un proyecto centroizquierda, ahí hay una idea de lo que puede ser una coalición por temas de afinidad ideológica. Lo otro que motiva una coalición es, tenemos un enemigo en común, hay que derrotarlo, tenemos que unirnos. Ejemplo, la concertación chilena. La concertación chilena tenía un enemigo que se llamaba Pinochet. Y mientras vivió Pinochet, tuvo lógica una concertación, una alianza, una coalición, donde se juntaban actores tan disímiles como lo era la democracia cristiana con el Partido Socialista.
e involucraban ya en la segunda vuelta al Partido Comunista. Te estás hablando de la democracia cristiana que fue cómplice del golpe de Estado a Allende en el 73, y ahí sentados en la misma mesa. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte que los une, que es derrotar al enemigo. Aquí podría haber alguna serie, algún movimiento donde alguna gente llega al convencimiento de que solo se puede derrotar e impedir la continuidad de Rodrigo Chávez si hay una coalición de partidos en función de esa dispersión electoral que existe. Ya, cuando Antonio Álvarez en una entrevista dice que el partido de gobierno puede ganar en primera vuelta, no es tan así, pero yo entiendo qué fue lo que quiso decir. O sea, es tan factible que cualquiera gane que la posibilidad que haya continuidad por parte de la fuerza política alrededor del presidente Chávez es muy posible, porque todo está muy dividido, todo Sí. está muy dividido. Entonces, esa puede ser una motivación. Y la tercera motivación, una motivación realmente genuina de un proyecto político, ideológico, que reúna diferentes fuerzas. Creo que es un poco lo que está jugando lo que han llamado la nueva unidad, donde las fuerzas que se desarrollaron alrededor de lo que es el socialcristianismo, hoy quieren volver a reunificarse. Estamos hablando del PUSC, estamos hablando del Partido Republicano, estamos hablando de algunos sectores de lo que llaman el mundo cristiano, etcétera, y es un movimiento genuino alrededor de un tema más ideológico, más histórico, por decirlo así. Entonces vos las coaliciones puedes verlas desde esas tres perspectivas. Yo creo que aquí se va a dar un fenómeno, la izquierda, si realmente hay un liderazgo fuerte y lidera el proceso, valga la redundancia, debería ir en coalición. Definitivamente, y dependiendo cómo sigue evolucionando el gobierno, porque un poco cuando uno de estas cosas que está pasando con el ministro Amor y todo, uno llega al convencimiento de que realmente la tendencia a la caída es inevitable y ahí va, lenta pero consistente. Eh, Posiblemente se organice algo o algunos decidan juntarse para terminar de matar la posibilidad de que el presidente Chávez o la fuerza política del presidente Chávez continúe. Eh, Ahí lo veo, es factible. Definitivamente es difícil, es un tema de egos, Sí. hay un tema de falta de Eso es lo entendimiento. principal, me parece. Si usted junta a 5 fulanos a negociar una posible coalición, la primera pregunta es cómo se va a repartir la deuda política. Y ahí tenemos el primer pleito. Son dos pleitos. La deuda política. En realidad ese es el segundo. La primera es, voy yo, ¿verdad? De candidato. Y la segunda es cómo vamos a repartirlo. No, no, y la tercera es el tema de las diputaciones, Sí. ¿verdad? ¿Cómo se definen? Ahí están las dos maneras, una sola lista, negociada las posiciones como coalición, o a nivel nacional con la coalición, pero a nivel de diputados, listas separadas. Chile usa mucho ese método de que van en coalición para la candidatura presidencial, pero cada partido lleva su lista separada, y el acuerdo es que independientemente cómo queden o quiénes ganen de las diferentes listas, de los diferentes partidos, para efectos de asamblea legislativa, por decirlo así, o de congreso, operan como un solo bloque. Ujú. Eso es una demostración de madurez política, ¿verdad? También, y de Aquí todavía entendimiento. falta para eso. Yo creo que, yo creo que no tanto. Es que también, Jonathan, depende mucho de los liderazgos. O sea, si aquí A realmente ver, existe. perdone, a ver, cuando digo eso me refiero para el 26. Es que estamos hablando de que en 8 meses se tienen que poner todos de acuerdo para tener tiempo para organizar todo con los tiempos del tribunal. Sí, o sea, definitivamente, ¿no? Y no vayamos muy largo. ¿Qué es primero? Tienen que ser primero las elecciones internas de los partidos. Exacto. Hasta que esto no esté definido, no puede haber una definición con respecto a la coalición. Digamos, los dos partidos más grandes tienen su definición 1 de abril, y creo que la unidad quería cambiarlo, la fecha que la tiene oficialmente en junio. Si nos supeditáramos a eso, no dan los tiempos. O sea, cada partido tendría que hacer cambios para que su mecánica de elección de candidato eh, sea mucho antes para poder cumplir con los tiempos del tribunal, si fuera el caso de inscribir una coalición. Eh, y ahorita todo está, a mí mi lectura es que no van a hacer coalición, no va a haber una coalición formal como tal. Lo que va a haber es de aquí para afuera. ¿Ah? Unión bajo una bandera. Exactamente, o una alianza, es que eso ya se llama alianza, mae, entonces es distinto, pero eso ya empezamos mal, porque entonces ahí sí no hay proyecto de nada, ahí no hay proyecto de nada, es una cuestión de unirse para sacar al otro de zapote,
y de ya por la víspera se saca el día de lo que puede pasar de eso, porque no hay un proyecto que unifique. Ese tipo de proyectos en la primera crisis, o Se cae. en el primer meneón, como decía mi abuelo, todo el mundo jala. Todo el mundo jala y queda solo el que vaya a ser presidente. Un poco fue lo que le pasó a la coalición Unidad con Rodrigo Carazo en el Sí. 78. O sea, el hombre quedó, o sea, eso más algunas decisiones de él, el hombre quedó solo y ya después, cuando se le vino el golpe fuerte en el 80, y un poco el manejo de él también colaboró mucho, y ya vimos lo que pasó, ¿verdad? Y fue un gobierno en solitario totalmente, ya prácticamente votado, ¿verdad? Para vos, entonces, en este momento solo podemos ver claramente tres nombres como candidatos. Así es, o sea, usted me pregunta a mí hoy por hoy, y tiene que ver por los procesos de selección que existen en los partidos, o sea, dígame el nombre dentro del PLP que le haga una oposición para ser candidato a Eli Feinsack. Ujú. Si a mí me lo dice alguien, me retracto, pero no existe. Dígame el nombre del candidato que le haga oposición a Fabricio Alvarado, a no ser de que Fabricio decida que no va una tercera vez, porque ya mucho, y diga, no, tiene que ir otro, pero no lo veo. No lo veo porque no veo ese liderazgo emergente que pueda seguir capitalizando y construyendo. Recordemos que son partidos muy, muy nuevos. Entonces, eh, hay que medir muy bien, ¿verdad? Que no les pase las del Frente Amplio, cuando hizo una excelente campaña con Villalta en el 2014, logran un volumen muy interesante y lo dilapidaron totalmente y 4 años después, con un candidato que no convocaba, prácticamente se vino al suelo. Entonces hay que cuidar mucho eso. A veces esto es mucho por conveniencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Sí. conviene eh, entendiendo el largo plazo? Y evidentemente esa adhesión de Fernando Zamora al PNG, pues todos sabemos para qué es porque va a ser su candidato. Sí, sí, no, no va a ir a aplaudir al que sigue. Exactamente, no va a ir de vicepresidente Sergio Mena, eso no existe. Entonces, digamos que esos tres hoy son los que realmente yo veo con nombre y apellido ya listos. Ok, Eh, dentro de los estudios de opinión que vos has estado haciendo, Iván, dentro de los resultados de personalidades de buen ver, siempre destacabas al ministro Amador y obviamente por ser parte del gobierno, se hablaba de que eventualmente podría ser una carta o la carta más ganadora de acuerdo a lo que los estudios reflejaban de apoyo de la gente. Ahora que él no está, ¿cómo puedes ver esos alfiles de parte del movimiento del Ejecutivo que puedan estar surgiendo? bueno, primero hay que dejar algo muy claro. Luis Amador nunca fue el delfín ni el alfil de Rodrigo Chávez. Tal vez lo han asumido porque por los números que el ministro tenía, era dentro de un gabinete desconocido, prácticamente el 80% del gabinete no lo conoce ni el 20% de la gente, lo cual a 2 años me parece algo bastante eh, malo, pero tengamos claro que estamos en presencia de un liderazgo apabullante, ¿verdad? Que no permite el brillo de los subalternos. Eso por un lado. Y segundo, que hay una tendencia de algunos como a pasar muy escondidos. Entre menos olas, mejor, ¿verdad? Lo cual para mí es un error, pero bueno, eso es otra discusión. Es un gabinete muy light. Y dentro de ese gabinete, el ministro Amador era el mejor evaluado. Era el más conocido y el que tenía unos positivos muy fuertes y con un saldo muy fuerte. El único ahí que se le pegó un poquito en algún momento fue el ministro Zamora, cuando salió el anterior, que era Torres, y entró Mario Zamora, y se le creó una expectativa muy grande y el tipo bien articulado, hablaba bien, o sea, se ve que sabe, generó algún tipo de esperanza de que con este man sí el tema se iba a controlar, pero poco a poco ha ido desinflándose, por decirlo así. Hay otros ministros muy conocidos como Nogui, Marta Esquivel, perdón, Ana Caterina Müller, pero ya no tienen capital político, están en valoraciones negativas muy fuertes, especialmente Marta Esquivel y Nogui Acosta, que han sido dos soldados muy leales y muy fieles al libreto del jefe, y evidentemente eso pasa factura porque es un libreto que definitivamente no es muy popular, ¿verdad? Porque, digo, es una visión de las cosas pues que está un poco en contradicción con lo que es la realidad. Creo que la discusión del Hospital de Cartago para mí es lo más ilustrativo de lo que es vivir en un mundo paralelo, ¿verdad? O sea, que el lote, que no, que lo vendieron, que la cosa, y el tiempo pasa y el hospital y la necesidad sigue, y hay un caos total en términos de servicios
médicos y de emergencia, especialmente en la provincia de Cartago. Y tenemos a Natalia Díaz, pues que no ha logrado consolidarse como ministro de la presidencia, como una figura fuerte, como una figura realmente que irradia energía, ¿verdad? Como acostumbrado uno a tener en su cabeza lo que es un ministro de la presidencia, casi el segundo de a bordo de un presidente. Entonces realmente no hay liderazgos, ahí no hay jugadores que tomen el rol que más o menos el presidente cumple. El único que sobresalía, y bastante bien, porque era el mejor evaluado no solo del gabinete, sino a nivel de las personalidades políticas, cuando uno yo lo comparaba con otros jugadores. Pero hay que ser claros, nunca fue el Delfín del presidente, nunca fue el ungido, ¿verdad? Eso nunca, y hagamos memoria y revisemos, nunca hubo una manifestación expresa, ¿verdad? De parte de la autoridad como diciendo, este es mi caballo. Eso no existió. Entonces, hay que ser claros en eso. Y Aquí la pre la pregunta es porque también se han destacado o se han mencionado al ministro de Comunicación, a Jorge, y a la ministra de Planificación, a Laura, como posibles personas cercanas al presidente y que podrían tener algún tipo de espacio en lo que sigue. A ver, si son bendecidos por el presidente, es una historia. Que la gente los ubique, eso es otra. Y es otra cosa. Hoy por hoy ninguno de los dos tiene un lugar en el imaginario, pero bueno, eso al final no es problema, porque precisamente una candidatura usted la puede construir desde cero. Y creo que los tres últimos presidentes Un que se ha ejemplo quedado de eso. un ejemplo de eso. Entonces, eso no sería el problema. El tema es que hasta el momento no hay una acción o gesto en el que uno diga, mira, sí, pareciera que ese es el ungido. Una cosa es que yo sea el confidente, Ujú. como lo puede ser Jorge Rodríguez, ¿verdad? Confidente, le hablo al oído, me apalanco mucho en él, y otra cosa es que yo no solo lo vea como en el que me apoyo, sino que realmente lo vea presidenciable. Eh, No sé cómo está esa discusión, pero hasta la fecha, digamos, Jorge Rodríguez no pinta en el mapa como alguien que la gente allá afuera vea como un potencial candidato, como si lo veían con Luis Amador. Lo mismo le pasa a Laura, pero Laura creo que tiene que ver más con un tema que maneja una cartera que tiene poca exposición, que la gente no entiende qué es lo que hace. O sea, acuérdate que aquí hay temas, Jonathan, que es mucho el circuito nosotros, que somos Exacto. minoría. Una cosa, La ¿verdad? burbuja. Una burbujita. En el mundo real, nuestros temas no necesariamente son los temas. Sí. Entonces, un ministerio como el Mideplan es como inexistente. Ahora, si dentro de los próximos meses vemos que hay un movimiento a nivel de gabinete, que debería haberlo, ya es hora que el presidente haga un rediseño de Ujú. gabinete, porque a todas luces no está funcionando o ya se agotó el diseño actual. Eh, y vemos de un momento a otro que Laura Fernández es la nueva ministra de la presidencia, ahí hay un mensaje muy potente, ¿verdad? Sí. O vemos que hay movimientos y Jorge Rodríguez lo mueve, ¿no? Y la ministra de Comunicación para que tenga más exposición a Laura Fernández, hay un mensaje potente. Pero mientras eso no se dé y se mantenga ahí en un ministerio de planificación eh, que es poco conocido por más TikTok que haga, porque ahora la gente cree que las candidaturas se construyen por TikTok. Yo no sé qué va a pasar si llegan a prohibir TikTok en Estados Unidos y eso repercute aquí. Yo creo que un montón de gente se corta las venas, ¿verdad? Porque viven pa y por eso, creyendo que ahí De es donde... hecho, a propósito del tema, estaba viendo una información de los países que ya censuraron, los que la bloquearon y las que la amonestaron. Y cada vez es más Occidente en su pleno conjunto que está llamando la atención sobre lo que está haciendo TikTok. Eso como parte de la referencia que hace pensar en que las estrategias de comunicación sobre esa plataforma pues no deberían de apostarse mucho porque se están restringiendo bastante. Sí, ahí el golpe mortal lo puede dar Google, que fue un poco el golpe mortal que le dio Google a Huawei como fabricante, ¿ah? Cuando de momento a otro vos comprabas un teléfono Huawei y no podías bajar Google como Ujú. app para poder navegar, Así es. porque siendo Google compañía norteamericana, entonces se metió dentro del boicot. Si Google llega a hacer eso, decir, bueno, en todos los dispositivos Android donde corren con su sistema operativo,
Simplemente no está en la tienda. No está no va a TikTok, eso ahí ya se derrumba el tema. Pero eso es más anecdótico. Y Iván, sí, pero es parte de la lectura completa que es bueno tener y siempre lo referencias oportunamente. Ya hablamos de lo electoral partidario, de las coaliciones, del efecto Amador sobre el engranaje inicial, pero sí quisiera en estos 20 minutos que nos quedan hablar de dos cosas. Uno, del punto específico de la salida de Amador, cómo la viste, cómo la percibiste, qué lectura se había afuera. Y número dos, ¿qué secuelas puede existir en el Ejecutivo con la salida de su ministro más mediático o popular o conocido dentro del imaginario de la gente? A ver, las dos cosas están atadas, diría yo. Es una salida muy extraña porque la razón no es de peso. O sea, que yo sospeche que hay un cartel amañado, como si fuera la primera vez, y en esta administración fuera la primera vez que pasa. No, y fuera noticia de última hora, porque eso ya se sabía hace rato el tema. Exactamente, o sea, que yo tenga la sospecha que el cartel esté amañado, no es razón para echar como un perro, porque así fue, al ministro, pues, que es la figura. Entonces ahí es donde uno empieza a hilar delgado. Bueno, puede que sea la figura hacia afuera, pero hacia adentro la cosa no andaba bien. Entonces, tal vez estaba buscando una oportunidad para prescindir de los servicios del ministro porque no había química, no había bonding. Eh, Ahí viene la segunda pregunta, bueno, ¿y por qué esta instancia, si esta instancia o este pretexto se conocía desde diciembre? O sea, el presidente estaba enterado de todos los detalles de ese proyecto, porque fiel a su estilo, que se mete más de la cuenta, se ha metido más de la cuenta y entiende y sabía perfectamente de que el factor experiencia, fundamentado en los famosos miles de kilómetros que definieron como parámetro, existía y era determinante y generaba un peso muy importante. Y desde diciembre sabía la posibilidad de que eso iba a beneficiar, no beneficiar, iba a generar que ganara MECO, que sí, es el que tiene más experiencia en todo el país, no es un tema que sea Pedregal, otro con quien sea, por los años que tienen esto, y que se ha visto involucrado en proyectos de aeropuertos en otros países. Todo eso se sabía, todo eso se sabía y había una aprehensión, no en vano Pedregal pone una denuncia a la Contraloría, creo que es de diciembre. Sí. Es más, me acuerdo que en diciembre hubo una ofensiva mediática potente, ¿verdad? La Extra, Semanario, CR Hoy, con respecto a las dudas que habían sobre el cartel, sobre ese tema del aeropuerto. Entonces, cuando uno ve que el presidente sale el martes pasado, casi que haciéndole creer a la gente que se entró el lunes y entonces tomó la decisión de que el día siguiente echo al ministro, no es así. Así no es. Entonces hay mucha tela que cortar. Realmente no tenemos toda la información. Realmente aquí el hombre clave es Amador. Es Luis Amador, pues ir a hablar. La gente se lo está criticando y se lo está comiendo porque se fue. Y yo también me hubiera ido. A ver, Luis Amador es ciudadano canadiense, tiene doble nacionalidad, o sea, es más fácil irse, no en vano sale con el pasaporte canadiense, me voy para allá, a mí nadie me puede reclamar ni obligar a que venga acá, por más comisión de Asamblea Legislativa y por más de todo, porque estoy operando y fungiendo como ciudadano canadiense. Me es más fácil desde allá, entonces, tirar los misiles que vaya a tirar. Gracias a la tecnología, es más fácil desde allá, con la tranquilidad del caso y escapando de los tentáculos del mal. ¿Qué son los tentáculos del mal? Eso te iba a Eh, preguntar, ¿cómo se puede interpretar esa frase? los tentáculos del mal es simplemente el modus operandi de casa presidencial con respecto a los que él considera sus enemigos, que es cerrándole los tubos, apretando, llamando a todo mundo para que no le den trabajo, para que no le den contratos, o sea, una persecución. De ejemplos hay muchos, Vanessa Castro, Rodrigo Cubero, Silvia Hernández, a uno mismo le ha hecho sus toquecitos, pues uno lo sabe, porque el hombre no tolera diferencias. Entonces tal vez, es que tal vez las palabras son un poquito así como, generan morbo, ¿eh? Los tentáculos del mal. Los tentáculos del mal es la paranoia y la sociopatía del inquilino
de Casa Presidencial, que evidentemente si el señor Amador se queda aquí, ese man no encuentra trabajo, pero ni de conserje en un kindergarten, man. Pero O se sea, vuelve más peligroso también, es que lo puede hacer desde allá, con toda la tranquilidad del caso. Con también. toda aquí lo hubieran allanado, lo hubieran requisado. O sea, ve el show, vea solo para salir del aeropuerto ya el show que le hacen, ¿verdad? O sea, entonces es una salida bien pensada, en el sentido de decir, mira, yo puedo estar ya tranquilamente porque tengo una nacionalidad. Pareciera que tiene sustento allá, porque dice muy expresamente, me voy por un tema de sustento. Exacto. Quiere decir que la operación frijoles allá está resuelta. Aquí no está resuelta. Aquí Luis Amador no lo contrata, pero ni para un té de canastilla, mano. A partir de esa salida en público por televisión nacional, donde prácticamente el presidente dijo que era un choricero. Ay, no, no, es que también no perdamos la perspectiva. Si usted sabe que tiene un presidente que se da el tupé de perseguir una mujer, un mujerón como Vanessa Castro, en la forma en que lo hizo, ¿qué no le puede hacer a Amador? Entonces, ¿qué dice Luis Amador? ¿Para qué me voy a quedar aquí? Tengo operación frijoles resuelta ya. Puedo estar viendo ya tranquilamente. Me voy para allá. Allá no me van a allanar, no me van a llamar, no tengo que ir a la asamblea. Y desde allá puedo operar vía Zoom, vía videos, ver qué hizo en menos de 24 horas. Donde dice da todo este discurso. Entonces yo lo entiendo desde esa perspectiva, que está huyendo, ¿no? No creo que esté huyendo porque no está acusado de nada. Ahí vienen los puristas, que entonces, como funcionario público, su obligación es dar la cara y todo. Yo creo que el hombre va a dar la cara. Simplemente, como está claro el modus operandi, porque estuvo ahí, como tiene claro el modus operandi, por eso habla de los tentáculos del mal, lo dice con toda la propiedad del caso, el hombre se está curando en salud. Yo digo, yo hubiera hecho lo mismo si yo hubiera tenido la nacionalidad, no sé, Chilena. no, chilena, mano, eso me pasa hoy y en 48 horas estoy de regreso en Santiago. Más si tengo la operación frijoles resuelta, que esté en Mundepa, pues me voy a ir ahí, en la universidad ya lo hablé y puedo dar clases. ¿Qué voy a caerme haciendo aquí? A merced de un modus operandi que el cual ya sabemos que es ir a patear la espinilla y ir con todo, ¿verdad? O sea, es medio dictatorial, autocrático en ese sentido. Pero yo lo entiendo. ¿Que se va a quedar callado? No se va a quedar callado, eso te lo puedo firmar y va a ser entonces muy importante y muy interesante ver cuáles van a ser las declaraciones, las pruebas y los hechos que el ministro Amador vaya soltando poco a poco, porque si realmente él quiere regresar al 26, como lo dijo, y para aplicar por una candidatura, sí tiene que hacer un proceso de despejar la duda de que el hombre de ese sobrepeso se llevó la mitad. Eso es lo que está pensando la gente, ¿verdad? En la cultura popular debe estar diciendo, claro, ojalá porque se fue con $1 millón ya en la bolsa, gracias a lo que el presidente dijo el martes. Es que ese es el problema de no medir las cosas. Ujú. Si él realmente tiene intenciones de regresar, eso va a tener que limpiarlo. ¿Y cómo se limpia eso? ¿Ve? Con las pruebas y poniendo los temas sobre la mesa. Esto tiene mucho de efecto dominó. Ve qué interesante cómo no se había hablado absolutamente nada del decreto. Nada. Esa cuestión estaba totalmente desapercibida. Y el presidente hace esta salida y se activa se activaron dos cosas. El tema del decreto, ¿verdad? Entonces ahora resulta que todo el mundo decía que no se podía hacer así y aún así se hizo. Y se activa este fantasma que empieza a perseguir a Casa Presidencial de su modus operandi de brincarse las reglas para hacer lo que le dé la gana. Ujú. Como quiso hacer con escáneres, como quiso hacer con Ciudad Gobierno. El único que le salió fue Decra, porque fue al principio, entonces nadie se le metía porque estaba muy popular. Hay un modus operandi de Casa Presidencial de tratar de buscar los portillos y si hay que mentir, inclusive lo va a hacer para no rendir cuentas. O sea, el gobierno de la transparencia siendo el menos transparente. Entonces, esta acción contra Amador, con alevosía y premeditación, le ha generado ahorita dos frentes de guerra. Uno que el modelo, ¿cómo se llama? El decreto, donde firma la ministra de la presidencia. Ahí está la firma Natalia Díaz, no sé qué irá a pasar. Por eso mismo sacaron del gobierno a, Al viceministro de Seguridad. no, 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 a Víctor Morales Mora. Ah, bueno, sí.
Ah, cuando bueno, firmó el con la tratado, oficina cuando firmó el OPAT. decreto, exactamente, cuando firmó el decreto de la paz, y era un decreto que no estaba bien, no sé si ilegal es la palabra correcta, pero no procedía. O sea, Inconstitucional, para ser exactos. ok, por menos o por más o por cosas similares se han ido otros. Eso va a ser un frente de guerra. Ujú, Eh, y hay que entender algo. Estamos entrando a el ambiente electoral. Cuando hay ambiente electoral, cosas que uno en ambientes o situaciones normales podría creer como pasa, en ambiente electoral no necesariamente pasa, porque se vuelve una herramienta, un arma para el francotirador dispararle a su presa, ¿verdad? Entonces, aquí también va a haber mucho de eso. Pero un poco sintetizando, creo que no había químicas, creo que ya se había observado en anteriores intervenciones del presidente con el ministro Amador de que había ahí, ¿verdad? Un cortocircuito. Eh, Nunca fue su delfín, nunca fue su ficha, tanto así que el presidente mismo declara nunca lo hubiera apoyado, y de una forma muy despectiva, ¿verdad? Realmente no era el hombre, y algo pasó aquí, que es lo que no sabemos todavía, que gatilló que salir un martes convocando última hora ujú. para sacar al ministro mejor evaluado de su gabinete por una situación que cuando uno ya la analiza en blanco y negro, no daba para tanto. No, y no solo eso, sino que la Comisión Nacional de Emergencias tuvo mucho que ver y al de la comisión no lo tocan. No, no lo tocan. Por eso lo digo. Es muy extraño. Todo es no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, Entonces, para vos, todavía faltan capítulos de ver de la novela. faltan capítulos de la novela. Aquí no estamos viendo la razón real por la cual el presidente despide al ministro Amador. Si esta hubiera sido la razón real, lo despide de enero y echa para atrás. O sea, si el presidente fuera honesto, que le gusta manipular, y es que le preocupa realmente de que exista un proveedor que está ganando con un precio más caro, eso lo echa para atrás desde enero. Porque diciembre estaba claro, él desde diciembre estaba claro que eso lo ganaba Meco por el componente experiencia, que lo tiraba para arriba, y que eso costaba más caro que el competidor que seguía. Si realmente eso era lo que le incomodaba, le molestaba y razón suficiente para echar a Amador, lo hubiera echado desde diciembre o enero y hubiera echado para atrás ¿cómo se llama? El cartel, El cartel. y no estaremos hablando de eso. Pero no pasó. Así que Iván, esté sucediendo hasta ahora es lo que es demasiado extraño y no tiene ningún sentido. ¿y cómo queda el gobierno con la salida de Amador? Esa es otra gran pregunta porque lo que estás diciendo, la suspicacia entra a jugar ahora cuando todos ven como que aquí faltan piezas. Es interesante, no tenemos datos porque no lo hemos medido cuantitativamente, pero un poco haciendo hay un scouting, ¿verdad? Un surfeo por el mundo digital. Es muy débil y muy poco lo que se escucha con respecto a lo que el presidente quiso proyectar, de que es un acto en honor a la transparencia, ¿verdad? De que se es capaz, que se da cuenta de un chori y no tiene la menor contemplación para echar a su delfín, porque así lo interpreta la gente creía que era el delfín, nunca fue el delfín. Es muy débil esa posición, está empezando a tener más fuerza. Dos, una, la duda, ¿qué pasó aquí? Y esa duda empieza a generar un montón de especulaciones, que es que el presidente estaba celoso de la popularidad de Amador, que le había quitado la novia, que un problema de platas, que no le dio, no le repartió, o sea, te escucha De todo, de todo, ¿sabes? te escucha de todo. De hecho, ahí Pero es donde se ve la creatividad del tico también, porque tiene capacidad de hacer historias. así es. Es que cuando las cosas no son, es que Jonathan, cuando las cosas no son claras, y el mundo popular tiene una malicia indígena, y Sí. uno los le dice, mano, aquí hay gato encerrado. Cuando las cosas no son claras, no son transparentes, o sea, el argumento de entrada puede que sí, pero ya usted lo va analizando y lo va resolviendo y dice, no, no, aquí hay algo más, entonces usted empieza a especular. Y en política eso es, pero como lo hicimos al principio, si hay una disciplina donde la gente le gusta jugar de analista y de encontrar teorías de la conspiración, es esta.
Y otra que se ha ido, que es bastante interesante, es de mucha gente que no está de acuerdo con la salida de Amador, porque realmente hay un montón de gente que ya se había casado, si se veían páginas en Facebook y todo, Amador presidente, o sea, aquí hay un montón de gente que ya se había casado con la idea de que ese era el próximo, ¿ah? El que le iba a dar continuidad al proyecto chavista. Repito, las personas creen que porque el ministro Amador era el más conocido, el mejor valorado y el más popular, dan por automático que tenía la bendición del gran jefe. En la intimidad no era así, y que lo he mostrado el martes pasado, pero en el imaginario este es el que sigue. Entonces hay un montón de gente que se está cuestionando, inclusive dicen el presidente se está equivocando, el presidente se equivocó con respecto a Amador, e inclusive ya hay hasta teorías de la conspiración que dicen que esto fue un complot, casi una componente, ya meten a liberación, y entre los tentáculos del mal ya van para otro lado, ¿verdad? Yo creo que en la medida que no existen explicaciones concretas, reales y con lógica, esas especulaciones seguirán existiendo y le hacen mucho daño a la imagen del gobierno, porque si el gobierno quiso proyectar una imagen de transparencia y de mano dura, de que no tiene contemplación a la menor sospecha de un eventual acto indebido, creo que le está saliendo el tiro por la culata en ese sentido, precisamente porque la argumentación y el hecho referido, que es este tema del aeropuerto, empiezan a salir todos los días información y cosas que van desdibujando esa primera impresión que se quiso dar. Pero de Salen, nuevo, aquí la joya de la corona se llama Luis Amador, ¿verdad? Yo creo que el hombre cuando ya está acomodado allá en Canadá, que sepa que está tranquilo, nadie lo va a ir a allanar. Si la comisión de legislativa lo llama, puede darse el tupé de no venir. Desde allá, con toda la tranquilidad del caso, no me cabe la menor duda que va a tirar dos o tres bombas de racimo. Y aquí, compañero, vamos a tener material para rato. ¿crees que entonces la salida de Amador dejó golpeado al Ejecutivo? Lo deja golpeado porque deja un mar de dudas. Evidentemente, el Ejecutivo y toda su línea editorial está tratando de posicionar al ministro Amador como un cobarde que huye a la justicia. Ujú. Esa es su tarea. Usted escucha las declaraciones de Pilar Cisneros y la línea va por ahí, está Sí. clarísimo. Pero como hay un mar de dudas en todo esto, por más línea que le metan en ese sentido, eh, te digo, la gente no come cuento. Y la forma en que Amador habla, los tentáculos del mal, mejor me voy, me autoexilio, es que utiliza conceptos que no eran necesarios. Vamos a decir, man, me voy porque allá tengo trabajo, aquí no, mejor me voy ya porque no quiero presiones y desde allá responderé todas las dudas. Sí, sembró la cizaña. Claro, el hombre se fue en una cuestión, conceptos como autoexilio, ¿verdad? El exilio es cuando te expulsan de un régimen tiránico. El De hecho, autoexilio. eso mismo, en una suma semiótica de comunicación, más la forma en que se va, más de uno ha dicho, es un caudillo, se tiene que ir, pero va a volver. Bueno, pero la única forma que vuelva es que realmente haga algún tipo de operativo los próximos 30 días en los cuales empiece a dar información y a poner temas en la mesa que se traigan abajo la tesis oficial. Y Sí, entonces de victimario pasará a víctima. Y a la gente le gustan más las víctimas que los caudillos, totalmente de acuerdo. ¿verdad? Pero yo lo veo que aquí, de nuevo, falta mucho. Aquí falta mucha Aquí faltan información, piezas. aquí faltan piezas y todas las piezas las tiene el ministro en sus manos. Pero hey, uno nunca sabe, con suerte aquí hay compadre hablado, tema negociado, mejor me voy, no digo nada, un poco de show en todo esto, y show de ambos, del presidente el martes en la forma que lo echa, la forma en que el hombre se va, pero no va a pasar a más y nunca sabremos realmente cuál fue el problema. Puede, eso es una posibilidad también. Pero de que le está generando un ruido al presidente, se lo está generando. Vamos a ver en la próxima medición que hagamos, va a ser uno de los temas a evaluar. Eso lo haremos, no recuerdo, creo que la primera semana de abril, post Semana Santa, básicamente. ¿Ah? Y veremos qué tira el naipe en ese sentido. Cuando tenga resultado, usted sabe que el micrófono abierto acá con nosotros. Gracias, señor. Muchas gracias, Iván.
Bueno, mi estimado, muchas gracias. Y pues estamos aquí a las órdenes y gracias por la invitación. Gracias a vos y a todos los que han estado en sintonía. Recuerde esta semana temas muy complejos, temas muy focales, porque queremos seguir profundizando en la Costa Rica que vivimos para saber cuál es la perspectiva que vamos a tener a futuro en el corto, mediano y largo plazo. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Luego.